Hola, me presento, mi nombre es Mayra Alejandra Morales Olmo, soy estudiante de la CUM, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Actualmente estoy en el segundo semestre del programa Administración de Empresas de la ficha 51145 a cargo del docente Alexander Moreno Quiroga, quien es el tutor de esta materia, estadísticas descriptivas para ciencias administrativas. En este trabajo se va a explicar mediante un mapa conceptual las unidades de conocimiento en estadística. También en una infografía lo importante de las generalidades básicas y conceptos estadísticos en la administración. Y por último, un ejercicio de las tablas de frecuencia, cómo se desarrolla. También se van a dar conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas, las herramientas que utilicé para dicho trabajo. Empecemos. El mapa conceptual trata de las unidades de conocimiento estadístico. Entonces, significado. La estadística es la ciencia que se encarga de organizar, analizar, interpretar datos con el fin de deducir características de un grupo de población objetivo. Su importancia. Es una fuente de información altamente confiable para la toma de decisiones. Como primera unidad tenemos las generalidades y conceptos básicos. ¿Qué es? Son bases de conocimiento práctico y real. Tiene como características que cuenta con herramientas que nos permite plasmar y llevar a cabo ciertas estrategias y lograr resultados en una muestra población objeto de estudio. Como por ejemplo encontramos estas herramientas como los diagramas de causa-efecto, los gráficos. Como segunda unidad están las distribuciones o tablas de frecuencia. Es un formato tabular en la que se organizan los datos y tiene como características que está conformada por elementos como datos, frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra o población estadística. Esta medida cuenta con características que sus parámetros informan sobre el centro de distribución de la muestra o población estadístico y nos sirve para comprobar resultados con otros grupos. Los tipos de medida, como por ejemplo media, moda y mediana. Medidas de posición porcentual. Esta unidad hace referencia a los que son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales. Características. Se usan para clasificar una observación dentro de una población. Tipos de medidas. Se utilizan cuartiles, deciles y percentiles. Medidas de dispersión. Son números que indican si una variable mueve mucho, poco, más o menos que otra. Tiene como característica que son de tipo el rango, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Asimetría y apuntamiento. ¿Qué es? Asimetría es el agrupamiento de datos a un lado de su centro. Apuntamiento variable mide el grado de concentración de los valores que toma a su media. Características. Es adimensional, existe la simetría positiva y negativa. Regresión lineal. ¿Qué es? Técnica de análisis de datos que preside el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y desconocido. Características. Existe la regresión lineal simple, la regresión logística y la lineal múltiple. Y como por última unidad tenemos la correlación. Esta unidad es la medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Y sus características nos permite describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre la causa y efecto. Seguidamente tenemos la infografía. Se trata sobre las generalidades y conceptos básicos estadísticos aplicables en la administración. La estadística es la rama de las matemáticas que comprende un conjunto de técnicas que se encargan de la recolección, organización, análisis e interpretación de datos que presentan variabilidad o incertidumbre. Esto nos permite para realizar juicios inteligentes y tomar decisiones informadas. Los diagramas circulares son útiles para presentar proporciones.
Los gráficos de barras sirven para comparar datos de diferentes categorías. Todos estos datos y estadísticas tienen como fin formular predicciones y ayudar en la toma de decisiones, siendo muy aplicables y efectivas para las empresas. Podemos encontrar las frecuencias estadísticas. Nos ayudan a agrupar cualquier tipo de dato, ya sea cualitativo y cuantitativo, como por ejemplo las tablas de frecuencia, que a continuación es el ejercicio que voy a explicar. Aquí escogí la temperatura 30 días en una ciudad. Entonces las muestras que son estos números del 14 al 21. Entonces esta es el campo del cual tenemos que señalar y organizar en la tabla de frecuencia. Entonces vamos a organizar de menor a mayor número y de acuerdo a esto vamos a ir tachando cuántas veces está en esta tablita. Entonces el 14 se está 2 veces, el 15 3, el 16 3, 17 5, 18 8, el 19 4, el 20 3 y el 21 2. Esta suma de la frecuencia nos da 30, ¿sí? Ese número es muy importante porque de acuerdo a ello nos vamos a dar cuenta si el ejercicio está bien o está mal. Entonces sigue la frecuencia relativa. Ya vimos cómo se sacaba de la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia relativa se saca dividiendo el 2 sobre el resultado final, que es el 30. Entonces eso nos da un porcentaje de 0,060, un valor de 0,066. Seguidamente entonces continúa con el 2, con el 3 sobre el 30. Esto ya 0,1, 0,1, 0,166. Para hallar el porcentaje se tiene que multiplicar la frecuencia relativa 0,066 por 100. Esto nos arroja 6,6. Entonces sería 0,1 por 100, ya sería 10. 0,1, 10. 0,166 por 100 nos arroja 16,6 y así sucesivamente. Seguidamente vamos a sumar y ese porcentaje nos tiene que dar el valor que nos arrojó anteriormente. Eso quiere decir que el ejercicio va bien. Y por último se va a hallar la frecuencia acumulada. Entonces, acumulada, eso quiere decir que tenemos que ir sumando la frecuencia final, que sería la frecuencia absoluta, que sería 2 más 3. Entonces 2 más 3 serían 5, 5 más 3 serían 8, 8 más 5 13, 13 más 8 21, 21 más 4 25, 25 más 3 28, 28 más 2 30. Eso quiere decir que este es el resultado final, 30. Y al principio esa era la suma, entonces el ejercicio está bien. De esa manera es como se sacan los datos de una muestra, y las tablas de frecuencia nos ayudan a eso, ¿sí? Son muy importantes. La aplicación de la estadística en todo ámbito es necesaria, ya que por sí posee un sinnúmero de herramientas que nos brinda y nos puede lograr analizar, organizar, plantear frente a una situación resultados de una muestra, como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, o población u objeto, logrando así un nivel de confiabilidad definido de los datos desde la administración, que se puede predecir hechos futuros con cierta exactitud y llevar a cabo una mejor toma de decisiones para poder entender distintos aspectos de la vida cotidiana. La estadística es una rama muy importante porque se utiliza para todo campo. Son necesarias para una buena administración y saber organizarse en diferentes proyectos de la vida diaria. Conocer desde su concepto y las diferentes variables que la componen hace que se vuelvan herramientas muy desarrolladas que cada día siguen siendo muy útiles y necesarias. Para el desarrollo de esta actividad en el mapa conceptual yo utilicé una herramienta que se llama Smart Tools. Para la infografía utilicé Canva y el ejercicio pues me basé de acuerdo a lo que se encuentra en las clases vistas y
me apoyé en general de la tabla de la biblioteca CUM. Muchas gracias.